Muy buenos días, como cada viernes, es un placer estar aquí para hablar de nosotros los seres humanos, para comprendernos a nosotros mismos. Estamos aquí el día de hoy para hablar de un tema que ha chocado mucho en la sociedad y no solo la sociedad dominicana, sino a nivel mundial. Vamos a hablar de un tema que verdaderamente ha influenciado a mucha gente y que en una semana que sucedió el evento del cual nos vamos a enfocar, una semana y 2 días exactamente, todavía sigue siendo un tema que está en la palestra pública y que no va a bajar todavía de la palestra pública. Para mí iba a tener menos, digamos, Repercusión. menos repercusión, pero ha tenido y seguirá teniendo. Y esto va a ser un hito que va a marcar la historia política a nivel mundial. Entonces, del tema del cual vamos a estar hablando es la muerte de Charlie Kirk y cómo a través de la psicología podemos entender las reacciones tanto de la izquierda como de la derecha. Al final de cuentas, lo mío es la mente, lo mío es la psicología. Entonces, ¿Quién era ese muchacho? sí, 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 bueno. Porque uno empezó a oír de su Ujú. nombre después que murió. Claro, Mucho, yo nunca había escuchado de él. eso es totalmente normal para las personas que no están conectadas con la política estadounidense. Charlie Kirk era un joven de 31 años, era un activista, comentarista y político de derechas de los Estados Unidos. Charlie Kirk fue una gran influencia para que Trump ganara en ambas ocasiones, tanto en el 2016 como en el 2024. Porque Charlie Kirk, su misión era ir a las universidades y generar debates políticos para atraer a aquellos jóvenes que tenían ideas conservadoras o aquellos que también estaban en duda y que esos jóvenes pudieran tener un grupo, pudieran tener una voz, pudieran tener un micrófono para poder expresarse, que no se sintieran solos. Y en esta elección pasada de los Estados Unidos en el 2024, no recuerdo hace cuántos años un candidato republicano no tenía tanto apoyo de los jóvenes. O sea que viendo que Charlie Kirk se enfocaba en la población juvenil, el trabajo que hizo es sumamente importante. Y el trabajo que hizo y que va a seguir haciendo su organización, Turning Point USA, que él fue que creó esa organización y que el día de ayer se ratificó que su esposa será quien continúe dirigiendo la organización. Entonces Charlie Kirk la semana pasada fue brutalmente asesinado por un individuo, Tyler Robinson, de algunos 23 años, si no me recuerdo, y fue un hecho que conmocionó grandemente. No, la prensa lo hizo de conmoción mundial. Claro, y ha sido así, o sea, ha habido duelo en diferentes países, han habido demostraciones de duelo, demostraciones de solidaridad en diversos Pero países. hasta, y discúlpame que te interrumpa, pero hasta lo han vinculado con expresiones cristianas para también de una forma u otra también tocar esa fibra de una comunidad que también tiene mucho auge y peso a nivel mundial. Sí, Charlie Kirk era un cristiano devoto, o sea, antes de político él era cristiano. Y yo he visto varias veces un video de si tú mueres, ¿cómo tú quieres ser recordado? Como alguien que amaba a Dios, algo así parecido decía. O sea, lo más importante para él era Dios y su familia, porque era un hombre de familia, tenía 2 niños y su esposa. Entonces, verdaderamente, y era una persona de bien, que a pesar de que su punto era la política, él trataba y él decía que en el momento en que la gente deja de hablarse, comienzan a pasar las cosas malas. Comienzan a haber conflictos, comienzan a haber guerras, se polariza más la sociedad y es el caldo de cultivo para una guerra civil. O sea que viéndolo desde ese punto de vista, sin enfocarnos en el discurso que él tenía, y yo soy de su discurso, pero aquí vamos a tratar de enfocarnos lo menos posible en si el discurso estaba bien o mal, vamos a enfocarnos en cómo hemos reaccionado. Verdaderamente lo que él tenía como objetivo, o lo que él decía que tenía como objetivo, era un buen objetivo, era bueno, era algo loable, por decirlo así. Entonces, con la muerte de Charlie Kirk,
a manos de alguien que ha sido identificado como un joven que, aunque se crió en un hogar republicano, en un hogar de derecha, al salir de la escuela, de la secundaria, y entrar a la universidad, se fue yendo más a la izquierda. Y se dice que él tiene una pareja con la cual vivía en el dormitorio, que era una chica trans. O sea, era un hombre que estaba haciendo una transición a mujer. Entonces, esto da a reflejar, de nuevo, supuestamente, alegadamente, supuestamente es así. Entonces, esto nos da a entender que este joven era una persona que tenía ideas extremistas de izquierda, porque no podemos categorizar toda la izquierda como Tyler Robinson. Esas son ideas extremistas. Entonces, este joven comete ese acto y, bueno, estamos en el momento en el que estamos ahora. Entonces, han habido dos reacciones claras, una de cada lado. Ha habido grupos que ha festejado porque él murió y yo dije, pero qué tanta cosa mala ha estado él haciendo que se celebre la muerte de alguien. O sea, ¿cómo así? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar de cómo ha reaccionado la izquierda. En la izquierda han habido dos reacciones principales. Han habido personas que han lamentado la muerte y también lo gráfica que fue, porque el que vio los videos, porque al principio los videos se subieron a las redes Sin filtrar nada, eso fue crudo. Yo no lo vi así, pero yo pude ver en uno que estaba medio filtrado, medio censurado, y se veía cómo salían un poco de la sangre. Sí, es algo difícil. Se dice que fue un disparo que seccionó la arteria yugular interna y de igual modo la arteria subclavia, que son dos conductos que están hacia los laterales del cuello, que tienen como función llevar la sangre al cerebro y la otra es recogerla para hacer el intercambio a nivel del corazón. Además de que también la bala dice que reventó parte de la vértebra cervical número 2 y 3, produciendo una inmovilización casi instantánea que, acompañado del sangrado excesivo, lo llevó a un shock hipovolémico y una muerte casi inmediata, o sea, en pocos minutos. Sí, él llegó al hospital y los doctores hicieron lo posible. Sí, pero ya decían que era en el camino ya iba con un era muy difícil. O sea, incluso si hubieran habido médicos ahí justamente en el momento, hubiera sido muy difícil. No, es que para salvarle la vida necesitaría que en cuanto ocurrió, en los siguientes 5 minutos él estuviera en un quirófano. Exactamente. O sea, en los siguientes 5 minutos estuviera en un quirófano con todo listo y el equipo cirujano entrara. Así le salvaban la vida. Entonces, y ver qué calidad de vida, porque tendríamos que ver la recuperación. Sí. Pero, entonces, en la izquierda han habido dos reacciones principales. Hay muchas personas de izquierda que han lamentado esto, que se han solidarizado con esto. La mayoría de grandes líderes, dígase Barack Obama, por ejemplo, la reacción que tuvo cuando esto pasó fue una expresión de lamento. Hay muchas personas de izquierda que podemos confirmar que han tenido una reacción de lamento. Sin embargo, incluso antes de continuar, la persona con la que él estaba debatiendo justamente en ese momento en que él fue disparado, él hizo un video y él se lamenta por todo lo que pasó. Él dice, yo también soy padre. Yo también tengo un niño y yo me veo como si yo estuviera ahí defendiendo mis ideas, que fuera a mí que me sucediera eso. Entonces él se lamenta mucho por ese suceso. La última persona con la que él estaba, digamos, debatiendo. Sin embargo, muchas personas, porque no han sido una, ni dos, ni tres, han habido muchas reacciones parecidas. En las redes eso está plagado. Incluso en el mismo lugar en el cual mientras la gente salía, así, un video. Hubo personas que en el mismo lugar levantaban las manos y celebraban el evento, celebraban lo que le había pasado. No podemos evitar pensar cómo un ser humano puede hacer esto. O sea, va como fuera de lo normal, de la norma, de lo que nosotros estamos acostumbrados, de lo que es la moral. Pero aquí tenemos que comenzar a verlo ya desde un punto de vista
sociológico y psicológico. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de moral, la moral no es solamente un concepto de una sola línea, sino que se divide. ¿A qué nos referimos con eso? La moral tiene fundamentos. Hay un psicólogo social de los Estados Unidos llamado Jonathan Haidt que propone un modelo de 6 fundamentos para la moral y él entonces aplica estos fundamentos a cómo cada lado, izquierda o derecha, ven la moral y cómo la ejercen. Entonces, lo que él dice es que hay 6 fundamentos y normalmente los conservadores se enfocan en los 6 fundamentos. Los fundamentos tenemos cuidado, tenemos libertad, tenemos autoridad, tenemos... ahora mismo no recuerdo los otros, pero son 6 fundamentos. Y él dice que los conservadores valoran todos estos fundamentos. La lealtad también es otro. Son varios fundamentos de la moral que los conservadores apoyan. Sin embargo, los libertarios, los de izquierda, liberales, no libertarios, porque libertarios es otra cosa, eso es económico. Los liberales se enfocan en 3. Se enfocan en el cuidado o el daño, la libertad, opresión, o en la lealtad, traición. En esos 3 fundamentos morales se enfocan. ¿Qué sucede con esto? Cuando yo percibo un evento como este, yo me enfoco en mis 3 fundamentos morales si soy de izquierda. Yo me enfoco en qué cuidado o daño había hecho Charlie Kirk, lealtad o traición que pueda haber en mi lado, y también me enfoco en libertad u opresión. Si yo percibía que Charlie ejercía una libertad sobre los demás, o proveía libertad o proveía opresión, por la polarización que ya existe en la política estadounidense. Entonces, vincularlo es un poquitito con las acciones que desde la presidencia de Donald Trump está ejerciendo sobre los inmigrantes, sobre esto, y vincular el discurso o el apoyo que de una forma u otra Charlie había dado. Entonces, eso crea como un sentimiento de repudio también a ti, porque de una forma u otra, aunque tú no lo estás apoyando, tú has sido parte de que llegue este hombre que ahora está no solamente dañando a la comunidad latina, hay norteamericanos netos, descendientes de norteamericanos que han resultado afectados por sencillamente oponerse o porque han sido hasta confundidos y han recibido hasta maltrato, que han tenido que ha sido necesario que tribunales hasta fallen contra miembros de ACE que han realizado ejecuciones violatorias de la ley, porque esto sencillamente no tiene como un límite, sino que le han dado como toda la autoridad gubernamental y presidencial a este grupo de militares encargados de los procesos migratorios en Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta estos fundamentos morales en los cuales los de izquierda se basan, y teniendo en cuenta la polarización y deshumanización del oponente, y esa parte es muy importante, como yo percibo como izquierdista que lo único que hace Kirk es traer cosas malas, es apoyar lo malo, apoyar lo negativo, el odio, el racismo, porque eso es lo que percibo, palabra percibir, no que eso era lo que hacía Charlie Kirk. Ya eso opina usted. Aquí no nos enfocamos en si lo hacía o no. Nos enfocamos en lo que cada quien percibe. Y la respuesta que psicológicamente da a partir de esa percepción que yo me hago de la realidad. Correctamente. Entonces, esa percepción de la realidad, teniendo en cuenta que ya yo no lo veía como humano, siendo izquierdista, entonces genera un efecto, que es una palabra alemana, que se llama Schadenfreude. Schadenfreude. El efecto Schadenfreude, que ha sido estudiado, es cuando centros de recompensa, o sea, cosas que tienen que ver con la dopamina en nuestros cerebros, se activan cuando vemos que algo malo le pasa a nuestros oponentes. Y esto viene de lo que es la psicología de grupos, de cómo los grupos se comportan. Y esto no es solamente de izquierda. O sea, no es una actitud propia de un individuo, sino movida por lo que a través de la masa juntos vamos como compartiendo y cosas. Y por eso esa reacción, aunque uno la ha visto individual, no es de un individuo. Sino es, de nuevo, la deshumanización del oponente, es algo colectivo, y también el hecho de cuál es el fundamento moral de mi grupo, que ya dijimos que se enfocan en 3 fundamentos morales. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta en cómo el ser humano reacciona de manera natural, entonces vemos esto cuando un ser humano percibe que alguien que percibe como un oponente de otro grupo le pasa algo malo, entonces los centros de recompensa de mi cerebro se activan y yo me siento bien.
Entonces, esto es psicología de grupo y no estamos exentos los de derecha a sentir eso en algún momento, a que los más extremistas lo sientan. No estamos exentos a eso. Y algo que hay que tener en cuenta, eh, esto viene por la misma polarización, por el mismo discurso, por cómo los mismos grupos se han antagonizado unos a otros. No vamos a echar culpa aquí, pero el mismo discurso que se sigue dando lo que provoca es aún más polarización y aún más deshumanización del oponente. Ahora, de si su lado lo hace o no, ya usted juzga. Yo no estoy aquí para decir quién hace bien o quién hace mal, aunque yo tenga mis propias convicciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, los de izquierda han reaccionado de esta manera por algo que sucede en nuestro cerebro y que es común, que nosotros seamos 90% independientes. Hay un 10% de nuestro cerebro que actúa como colmena. Nosotros estamos supuestos a vivir en sociedad y a identificarnos con grupos, sea por nuestras creencias, por nuestra etnia, por nuestra religión. Siempre vamos a identificarnos con algún grupo. Y el hecho de, ya yo me identifico con este grupo, mis fundamentos morales, la deshumanización del oponente, lleva a mucha gente del punto más extremista a sentir esto y a externalizar esto. Eso quiere decir, hay mucha gente que quizá no estarán entendiendo un poco la terminología y lo que tú dices. Eso lo podemos extrapolar en ese sentido a dos ejemplos que quiero ver si tienen correlación. El primero de ellos es a nivel militar. Cuando un escuadrón militar lo van a llevar a la guerra para pelear con otro, existe un entrenamiento previo de un tiempo en donde de manera psicológica yo le tengo que hacer entender a estos soldados que al ellos ir a pelear con aquel es algo que se debe hacer por un bien mayor y que por eso al regresar serán condecorados, los felicitaremos, celebraremos con ellos porque lo que habrán hecho, quitarle la vida al otro oponente es como un bien que hasta Dios lo va a celebrar. Claro. Entonces yo me encargo de crear una nebulosa, que por eso cuando el superior militar le dice a los soldados, no vamos para la guerra, todo el mundo con usted hasta el final. O sea, se consideran hermanos. La guerra, los escuadrones, son mis hermanos de armas. Esos son mi familia. Entonces, todo eso mismo, si lo llevamos a lo que estamos viendo, es muy parecido. O sea, hay una ideología grupal que se va diseminando y que va creando entonces luego, cuando yo veo como que mi enemigo o el contrincante o el que apoyaba todo lo contrario a lo que nosotros creemos o pensamos o entendemos que es lo correcto, muere, lo festejamos. Y si no vamos hasta la palabra de Dios, los fariseos y todos estaban festejando que a Jesús lo estaban matando. Y nada más eran los 3 seguidores de él los que estaban llorando, saliendo huyendo. Pero el resto estaba celebrando que sí, que lo mataron. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Están diciendo que él era malo. ¿Y tú sabías que él era malo? No, pero el resto está diciendo que lo crucifiquen. Claro. Y ya que estamos aquí, pues crucifíquenlo también. Entonces, hay un estudio incluso que observa cómo hay un grupo de personas y primero ponen a que unas personas digan algo que es falso y los que están, y hay un grupo que sabe que eso es falso, pero comienza un grupo de personas a decir que algo falso es verdadero. El 75% de las personas que siguieron se acoplaron a ese argumento. O sea, que nosotros estamos diseñados para acoplarnos a los que el grupo siente. Un dominicano va a un país, conoce otro dominicano allá, de una vez, la bulla. De una vez y se conectan. Y aunque no se conozcan de su país natal, hay una conexión porque ya es un grupo, ya es una identidad que existe. Entonces, esto ha influenciado mucho. Y también algo, el sesgo de confirmación y cómo funcionan las redes. Si yo veo algo, si yo veo que algo es como una realidad, que algo se repite y se repite y se repite, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a creer que es así. Estoy más dispuesto a creer que es así. Entonces, vámonos al algoritmo de las redes. ¿Qué me muestra el algoritmo de las redes? ¿Me muestra lo que yo creo o lo que yo no creo? Me muestra lo que yo creo. Entonces, la gente de derecha solamente recibe las cosas buenas de Charlie. La gente de izquierda recibe aquello que puede ser lo malo de Charlie, que muchas veces son clips sacados de contexto, vamos a tenerlo en cuenta. Pero solamente recibe o mayormente recibe esa parte porque las mismas redes trabajan para dividirnos, trabajan para alimentar nuestras ideas, que nos sintamos bien con lo que estamos viendo. Pero de eso mismo en una ocasión recuerdo que hablábamos del gran poder de los medios de comunicación, porque de una forma u otra mueven las masas a creer y entender lo que desde una forma u otra una élite ha decidido que debe ser la verdad que todo el mundo debe creer. Y por eso es que dentro de la misma Compañía de Jesús nos hablan de la
de procurar el discernimiento a partir de la información que nos lleva a descartar, no de acuerdo a lo que se nos ha vendido o se nos ha dicho que creamos, sino a partir del propio razonamiento que Dios nos ha permitido tener y que de la mano de recibir informaciones fidedignas podemos entender. Pero realmente los medios de comunicación, y así lo vemos en todos los renglones, cuando queremos caerle atrás a alguien para explotarlo, y lo hemos visto hasta a nivel del Estado, que han destituido hasta funcionarios, y cuando se investiga la profundidad de esa realidad del funcionario, era que había otro que estaba detrás de ese puesto o de recibir un beneficio, y entonces le caímos arriba a ese y hablamos con periodistas, con el respeto que me merecen mucho, que hacen buenos trabajos, para que digan cosas malas, para que saquen muchas cosas, y en la palestra todo el mundo hablando mal de él, y de repente dice el primer mandatario, hay que quitarlo. Y lo quitamos, y vamos a poner al otro. Y mentira, no era que él era malo, es que había otro que estaba en fila que puso todos los cañones, puso todo lo que tenía, se auxilió de la prensa, se auxilió de los medios de comunicación, se auxilió de las redes sociales, se auxilió de todo para decir que eso no sirve. Y a lo mejor sí servía, pero la bulla y el ruido tiene más peso que las acciones en el mundo de hoy. Es así. Yo recuerdo un caso muy, muy vívido y cercano hace poco tiempo, hace como un año o dos. Había el que era el director del Inglés por Inmersión en ese momento, se llamaba Eliodoro Columna. Una muy buena persona, por lo que yo pude tratar con él, que fue muy poco. O sea, nada más eran, digamos, decisiones que él tomó a nivel del Inglés por Inmersión, y yo pude ver que él estuvo haciendo cosas buenas. Pero ¿qué sucedió con Eliodoro Columna? No sé si tú llegaste a ver un clip de un señor mayor, un poco llenito, que en la graduación del Inglés por Inmersión habló y no habló con un buen acento. Sí, eso se hizo. ¿Y cómo que ese es y esos son los que se están graduando. Y ese es el director del Inglés por Inmersión. Pero él trabajaba solamente de la parte administrativa, él no trabajaba la parte académica. Pero no importa, es que ese fue uno. Y de aquí de Loyola se gradúan cada año, no se sabe cuánto. Puede aparecer uno que no sea bueno en matemáticas, que no aprendió bien todo lo que se enseñó. Y entonces, ese no era Loyola, era él. Entonces, ¿qué dijeron las redes? No, que eso no puede ser el director por eso, por esto y por aquello. Terminaron destituyendo a Eliodoro Columna, lo pusieron quizá en otra área y trajeron a una persona que excelente, y la licenciada Giselle Cuesta, no criticamos su designación, excelente persona, excelente profesional, excelente directora, pero digamos que la forma en la que salió Eliodoro fue más por la presión social y por el sesgo de confirmación que tenían las personas acerca, simplemente por ese video, que por la realidad, porque era lo que estaban percibiendo, no era la realidad. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Lo que nosotros percibimos no necesariamente es la realidad. Y lo que los medios de comunicación, hacia donde ellos enfilan los cañones, no siempre, porque ellos lo estén poniendo, esta es la realidad. Muchos de ellos tienen intereses muy bien marcados y definidos, que están muy bien pagados, y por eso están empilando los cañones para allá, porque quien me está pagando dijo que para allá que yo tengo que apuntar los cañones. Correctamente. Entonces, ya para salir de la izquierda y darle un chance a la izquierda, ¿cómo ha reaccionado la derecha? En el caso de la derecha, tenemos que tener en cuenta que son los que se han visto afectados, son los que sienten el dolor. Entonces, aquí entra algo, y es el efecto mártir. Mártir se supone que utilizamos esta palabra para referirnos a alguien que voluntariamente sufre un daño por una causa. Y aunque Kirk no necesariamente lo hizo voluntariamente, él no se puso a martirizarse, pero fue una víctima. Y entonces el lado conservador lo ha vuelto un mártir. La percepción de la población conservadora es que es un mártir. Y tú sabes algo. Pero junto con eso yo alimento el odio también. Esa es la cosa. Claro, porque que entonces no es solamente algo de un lado, sino que es una moneda de dos caras. Al final de cuentas, entonces, yo siento resentimiento por las reacciones que yo estoy viendo del otro lado. Yo estoy viviendo un duelo, y no un duelo como se vive normalmente el duelo, que el duelo quizá tú lo vives en la familia, lo vives tú solo. Estoy viviendo un duelo colectivo. Un duelo de comunidad. Exacto. Y la persona con la que yo me siento cómodo, que son los conservadores, todo el que yo hablo de ese tema alrededor se siente de una manera parecida. Yo voy retribuyendo esas mismas emociones, las neuronas espejo, nos sentimos de manera parecida. Y alimento entonces mi sentimiento, que no pudiera ser personal, pero ya yo lo siento personal. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien se vuelve un mártir? El efecto mártir hace que personas que quizás no harían algo que le tomaría un esfuerzo, sí lo hacen cuando hay alguien martirizado.
Entonces, ¿qué sucedió cuando de que yo me enteré de la noticia? Yo dije, grave error, porque lo que esto provoca es que la derecha se enfoque en qué yo estoy haciendo por luchar como lo hacía Charlie Kirk, qué yo estoy haciendo por demostrar mis opiniones, por ejercer mi derecho, por buscar de Dios y vivir una vida cristiana como la vivía Charlie, con sus convicciones tan fuertes. Pero imponerla también. No, ahí viene de otro también de ahí. También, porque al final hay extremismo en todos los lados. Exacto. O sea, y al final hay que tener en cuenta, tanto en la izquierda como en la derecha, la mayoría no es extremista. Ahora, siempre hay extremismo en cada lado. Ahora, que quizá pueda haber más extremismo de un lado o de otro, bueno, eso habrá que dejárselo a que los sociólogos hagan un estudio de ver cuál lado es más extremista que otro. Pero no podemos simplemente nosotros aquí ponernos a tintar de bueno o malo. Porque, de nuevo, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que entendamos por qué cada lado ha reaccionado como ha reaccionado. Entonces, algo más que ha sucedido con la derecha es el mismo hecho de los mismos grupos. Yo me siento identificado con este grupo. Yo veo que el oponente se regocija. Entonces, y este sentimiento me une más a los demás y así yo me siento aún más distanciado y polarizado con respecto al otro grupo. Entonces, todo lo que esto provoca, si nosotros seguimos en la misma línea, es que haya aún más divisiones. Y entiendo que eso no era lo que quería Charlie. Charlie quería que hubiera más discusiones, que hubiera más debate, que se hablaran las cosas. Donde se pudiera encontrar puntos medios. Si él tenía que callar a los que lo apoyaban para poder escuchar a alguien con quien él debatía, él lo hacía, él los mandaba a hacer silencio, porque cada quien tiene un derecho dado desde su nacimiento para expresarse. O sea que si tú tienes tu derecho, yo debo respetarlo y escucharte, aunque yo no crea igual a ti. Y debemos de enfocarnos más en el mensaje de Charlie que en quizás aquellas cosas que estamos sintiendo a causa de la muerte de Charlie, de aquellos sentimientos, aquella polarización, aquella división que puede venir por cómo un grupo reacciona o cómo gente se aprovecha y trata de conseguir capital político con la muerte de Charlie. De nuevo, no estoy aquí para decir que el lado lo hace, yo soy de derecha y yo no estoy aquí para decir que el lado ha actuado bien, simplemente para entender cómo ha reaccionado cada lado, por qué hemos reaccionado de la manera que hemos reaccionado. Ya después de ahí usted hace su propio juicio de valores, pero hay que tener algo en cuenta. Nosotros estamos diseñados para no cambiar de ideas. En los debates políticos, ¿tú normalmente ves que la gente cambie de idea? Lo que estamos abajo sí, porque como somos... Pero ya lo que pero en el debate, el que está debatiendo, está muy polarizado, está muy dirigido ya hacia un lado. El objetivo actual de los debates no es cambiar idea, es ganar como idea. Entonces, eso refuerza aún más la división. Claro que refuerza la división. Hay un efecto mental que se llama atontamiento, no recuerdo lo que continúa, pero básicamente hay muchas veces que nosotros creemos que algo está moralmente incorrecto y después no podemos explicar por qué entendemos que está moralmente incorrecto. Porque sencillamente fue grabado en nuestro atontamiento moral. Y ya eso es así. Como entonces, lo que nos decían los padres en los tiempos de antes. Eso está malo. ¿Y por qué? Malo, punto. No me discuto y eso es así. Nosotros creemos, puede sucederle a cualquiera, que algo es de una manera y después simplemente no sustentarlo, no darle una razón válida y clara. Y si damos una razón, creer que esa razón es válida y clara, porque en nuestra mente también otra cosa es que nosotros creemos que la realidad es como la pensamos. Tú no piensas que quizá en mi mente yo estoy dejando de lado algo que puede refutar lo que yo estoy diciendo. La realidad es como yo la pienso. Ya yo tengo la totalidad. Entonces, si mi historia es coherente, ya yo no tengo que ver con qué otra cosa tenga el otro para decir. Entonces, todo esto nos demuestra que no necesariamente tenemos la razón completa. Nunca yo creo que alguien va a tener la razón completa. Lo único que tenía la razón completa era Jesucristo. Después de ahí yo no creo que hasta él escuchaba al otro. Entonces yo no creo que alguien vaya a tener un 100% de la razón. No creo que alguien vaya a ser un 100% bueno. Entonces tenemos que poder ser... yo no utilizo mucho, en este caso no quiero usar la palabra empatía, ser simpáticos con los demás, como decía así mismo Charlie Kirk. O sea, no es que yo simplemente me voy a poner en tu lugar, porque eso es difícil. Si tú eres de mi lado contrario, es muy difícil yo me voy a poner en tu lugar. Ahora, yo voy a ofrecer la simpatía de entenderte. Yo voy a ofrecer la simpatía de, aunque tu espectro moral es totalmente diferente al mío, yo voy a hacer el esfuerzo de ver que al final tú también eres un ser humano y no te voy a deshumanizar. Y eso es lo que yo entiendo
que todo aquel que está en los medios, que estudia, que puede, digamos, profundizar en esto, debería de comunicar, pero al final, de nuevo, volvemos a cómo los medios pueden terminar, digamos, cambiando la opinión de la gente, cómo pueden manipularla.